Seguimos con las clases del Espíritu y hoy nos toca instruir sobre el Espíritu prudente. Dice Proverbio, vayamos al Proverbio 17:27. Un espíritu prudente es importante para nuestro caminar como hijos de Dios, porque a veces tenemos que ser prudentes todo lo que sale de nuestra boca y todo lo que pensamos, porque Dios escudriña lo más profundo de nosotros. A veces ni tan siquiera hemos hablado, pero Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Así que Él nos insta, y vamos a ver por la palabra, muchas palabras en la Biblia, yo no pude recopilar todo porque era mucha información, pero Él nos insta a tener un espíritu prudente, porque un espíritu prudente nos ayuda en nuestro caminar como hijos de Dios para hacerlo mejor como que cuando éramos antes. Por eso es que Él nos insta para eso. Y Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 17 dice, 27, vayamos allá. Diecisiete, 27 dice, y después vamos a quedarnos aquí en los Proverbios. Ustedes saben que el libro de los Proverbios se caracteriza ¿por qué? Por la sabiduría, la instrucción y la enseñanza. El libro de los Proverbios se caracteriza por la sabiduría, por la instrucción y por la enseñanza. Entonces, Proverbios 17:27 dice, el que honra sus palabras, 17:27, el que honra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Vuelvo a repetir, dice, el que honra sus palabras tiene sabiduría. ¿Y cómo es que podemos honrar nuestras palabras? Pues siendo prudentes. ¿Por qué? Porque no podemos, ya nosotros tenemos que tener control sobre nuestra alma y dominio propio, porque es un fruto del Espíritu. Entonces dice, el que honra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y ahora el 28 da un contraste con el necio. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Así que nosotros tenemos que ser prudentes en todo nuestro caminar. Nuestro espíritu necesita ser ferviente, como lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Para poder tener una vida activa en el reino de los cielos, para poder funcionar para el Rey, para poder funcionar en tu congregación, para poder funcionar en tu vida privada. Estudiamos la semana pasada sobre el espíritu ferviente, pero también se necesita un espíritu prudente o calmado. Muchas veces el espíritu ferviente, porque se llena de emociones y no está fundamentado en la verdad de la palabra, a veces en vez de edificar, lo que hace es destruir lo que ha edificado con sus manos. Así que hay una comparación aquí. Tenemos que tener un espíritu ferviente, pero ferviente en el poder del espíritu, no en tus cosas almáticas, en tus sentimientos o en tus opiniones, sino basado y fermentado, como estudiamos la semana pasada, en la verdadera palabra de Dios. Esa es la roca de nuestra vida. Entonces, un espíritu ferviente es el espíritu que está en hervor, como estudiamos la semana pasada, en fuego para el Señor, pero también tenemos que tener un espíritu prudente o calmado. El fervor está relacionado con el no ser perezoso. ¿Se acuerda que lo estudiamos la semana pasada? El Señor no quiere que los hijos de Dios seamos perezosos, sino que seamos fervientes. Como dice, vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 11, que ese fue el versículo clave de la clase pasada.
En lo que requiere diligencia, tenemos que ser diligentes. Esto es parte de un espíritu, un espíritu ferviente. Si no hay diligencia, no hay esfuerzo ninguno. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y por resultado sirviendo al Señor. Pero este espíritu ferviente también tiene que ir acompañado muchas veces para que nuestra alma no se exalte. Tenemos que tener un espíritu, como dice, prudente. Mientras que la prudencia está relacionada con el entendimiento, el espíritu ferviente viene directamente del poder del espíritu. Sin embargo, la prudencia está relacionada con lo que tú entiendes, como estuvimos mirando ahora en Proverbios capítulo 17, 27. Y veamos varias palabras claves en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea nabón se traduce varias veces como prudente y significa ser sagaz y capaz de comprender un significado, percibir mentalmente una idea o una situación. Fíjate, cuando hablamos del espíritu ferviente, viene del espíritu, basado en qué? En la solidez de la vida tuya, en la palabra de Dios. Pero un espíritu prudente viene de la parte del alma. Es tu menester ponerte a función de tener un espíritu prudente. ¿Por qué? Porque hay un balance entre fervor del espíritu y espíritu prudente que dice aquí, percibir mentalmente una idea o una situación. Y lo veremos en los siguientes pasajes bíblicos. Vayamos a Génesis 41, 33. Vamos a ver qué dice la palabra allí. Entonces, la palabra original, cuando dice prudente, en este versículo 41, 33, cuando se escribió en hebreo, se puso, en vez de decir, y vayamos leámoslo, dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente. Así que ahí la traducción de prudente es nabón, que nabón significa sagaz, capaz de comprender un significado, percibir mentalmente una idea o una situación. Dice, por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿De quién usted cree que estaba hablando? ¿De quién ustedes creen que estaba hablando aquí? De José. De José. 41, 33. Ajá. Nabón. Se escribe N-A-B-O-N. Así mismo. Con B larga. Ahora veamos en otra escritura, en el Antiguo Testamento, la palabra Nabón, que es varón prudente. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente, Nabón, en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿De quién estaba hablando aquí? De David. Así que David llenaba las características de un varón prudente en sus palabras. O sea, todo lo que salga por nuestra boca tiene que ser con gran prudencia, porque el Señor nos ha llamado a ser prudentes, a ser vigorosos en el espíritu, prudente en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en la palabra que sale por nuestra boca. Dice, es interesante que la descripción que se hace de David enlaza la prudencia con sus palabras, como cuando dice, hombre de guerra prudente en sus palabras. Es decir, que tenía la capacidad de responder adecuadamente en base de una correcta lectura de las circunstancias en las que se encontraba. Así que en Primera de Samuel, capítulo 16, 18, dice la palabra, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra. Tenía muchas cualidades, pero prudente en sus palabras y hermoso
y Jehová está con él. Wow, qué lindo. Tenía muchas características brillantes, David. Era valiente, vigoroso, hombre de prudentes palabras, hombre de guerra, hermoso, y también escribió muchos salmos, ¿no? Era el bello cantor de Israel, dice en una escritura. Él era el bello cantor de Israel, lo llama el Señor. Podemos decir que la prudencia es una virtud espiritual. Claro, es una virtud espiritual porque todo lo que de nosotros tiene que ser, ¿a través de quién? Del Espíritu, pero nuestras emociones, nuestra inteligencia está en nuestra alma. Así que es como que algo se entrelaza entre la virtud espiritual y cómo nosotros podemos desarrollar, cómo nosotros podemos dirigir esa virtud espiritual a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras actitudes, a través de cómo nosotros hablamos. Así que hay una relación entre esta virtud espiritual y nuestra alma, porque nuestra alma, cuando se relaciona con el Espíritu, ¿por qué se relaciona nuestra alma con el Espíritu? Porque tenemos que tener una mente ¿qué? ¿Y quién renueva la mente? El Espíritu. Entonces, hay una interrelación entre lo espiritual y lo dado por el alma, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, que es tus decisiones. Entonces, es una virtud espiritual, pero se manifiesta y se desarrolla y se puede manifestar a través de tu inteligencia, tu hablar, cómo tú puedes tener un espíritu prudente. Dice, podemos decir que la prudencia como virtud espiritual en el alma opera para librarnos del desgobierno de la mente y sus pensamientos. O sea, trabaja en el alma esta virtud espiritual, ¿verdad? De prudencia, para que la mente no sea la que gobierne según nosotros pensamos, según nosotros creemos, sino que esta virtud espiritual pueda controlar nuestra mente. Y entonces ya nuestras palabras van a ser sazonadas con sal. ¿Por qué? Porque vienen de una virtud espiritual y ya nuestra boca va a ser prudente, nuestras palabras, como dijo Jesús, tienen que ser sazonadas con sal. Tienen que ser unas palabras que salgan con la virtud espiritual de la prudencia, con la virtud espiritual del poder del Espíritu Santo, para que sea efectivo en este mundo en el cual nosotros vivimos, porque vivimos en un mundo completamente caído, pero ya nosotros hemos sido levantados, y si nosotros hemos sido levantados, esa nueva naturaleza que mora en nosotros tiene que tomar control de todos los aspectos en nuestra vida. La semana pasada hablamos de ese espíritu ferviente, vigoroso, que no puede, como dice aquí, que tiene que ser diligente, ¿no? Pero la diligencia, ¿de dónde viene? ¿No? La diligencia viene de tu voluntad. Es una decisión. Pero si tú no eres diligente y no perezoso, tu espíritu, que supuestamente tiene que estar hirviendo en la presencia del Señor, no se puede manifestar para poder, al final, como dice aquí, servir al Señor. Así que, como dije, es una interrelación entre lo que el alma, lo que el espíritu nos da de virtud y tus decisiones en el alma. Dice, esta prudencia trae a la mente una atmósfera propicia, o sea, te da esta virtud espiritual de la prudencia se manifiesta en tu mente y es propicia para darte pensamientos claros, pensamientos que provienen del Espíritu de Dios. Es la combinación, esta prudencia es la combinación del temor de Dios o a Dios, la humildad y la mente. Esta virtud que se llama prudencia, virtud espiritual, es una combinación del temor a Dios. ¿Y por qué el temor a Dios? ¿Por qué dice que es una combinación del temor de Dios, la humildad de la mente
y la paz que produce el Evangelio. Porque temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y por qué temor a Dios? El temor a Dios no es más que poner a Dios primero en todas nuestras cosas. Ese es el verdadero temor al Señor. Que el Señor vea que nosotros somos, que queremos glorificarlo en todas nuestras circunstancias. Así que esta virtud de prudencia es la combinación del temor de Dios, la humildad de la mente, porque nosotros decidimos ser humildes, ¿verdad? ¿No decidimos ser humildes? ¿Y qué cosa es humildad? Esa es una. Y la otra, creer que tenemos necesidad de Dios. Y la humildad también es la dependencia absoluta de Dios. Cuando nosotros somos humildes, nosotros dependemos de Dios. Ya no podemos depender de nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer buenas decisiones porque Dios es primero en todo. Entonces esa humildad se desarrolla entonces en nuestra mente. Decidimos depender de Dios en todo. Y esto va a producir la paz para poder tener espíritu prudente para llevar un evangelio correcto en nuestro caminar primeramente. Como ejemplo, nosotros tenemos que caminar llevando un evangelio correcto. Porque, hermanos, desgraciadamente hay muchos evangelios por ahí, pero el verdadero evangelio es uno solo. Así que vuelvo a repetir, el espíritu prudente es pensamientos que llegan con gran luz a nuestra vida, primeramente por el temor a Dios, segundo por la humildad, que es una decisión de tu mente, y después produce una tremenda paz para poder llevar y caminar en el verdadero evangelio. De manera tal que las acciones y las palabras que expresamos dan cuenta de quién es Cristo en nosotros. Para que se cumpla entonces aquí lo que dice 12:11, sirviendo al Señor, pero sirviendo al Señor verdaderamente, con espíritu de humildad, con temor del Señor, con una mente en paz y con un resultado que viene a nuestras vidas para poder caminar en un verdadero evangelio, porque hay muchas personas que piensan que están caminando en el evangelio, pero si no hay estas cualidades o estas decisiones o este poder ferviente del Espíritu Santo en nuestra vida, es un evangelio a la mitad. No tienen todo el provecho de tener a Cristo como Rey y Señor. No solamente como Salvador. Tienen a Cristo como su Salvador, pero en realidad no es el Señor de sus vidas, porque no tienen temor de Dios, no dependen de Dios, dependen de ellos mismos. Sus pensamientos no están en paz. Así que, ¿qué puede salir de esa boca? ¿Qué puede salir de esa boca? La naturaleza pecaminosa o la vieja naturaleza. Una palabra hebrea también usada para la palabra prudencia en el Antiguo Testamento es tebuná, T-E-B-U-N-A, traducida principalmente como inteligencia, pero en referencia a la capacidad de comprensión, a la capacidad para el pensamiento racional o de inferencia. O sea, cuando la palabra, vamos a ver el versículo bíblico, cuando la palabra que se escribió es tebuná, con referencia a un espíritu prudente, es un espíritu de inteligencia. Y entonces, vamos a verlo. Vamos a ver la palabra usada en el versículo. Primera de Reyes 4:29. Quiero buscar otra vez Proverbio 17:27 y manténganselo ahí. Primera de Reyes 4:29. Dice: y Dios dio a Salomón sabiduría
y prudencia, muy grandes, y anchura de corazón como la arena del mar. O sea, esta palabra aquí, sabiduría y prudencia, la palabra original que se usó es tebuná, que el significado aquí es diferente al primero que leímos. El significado aquí de esta prudencia es inteligencia. Así que el primer significado que vimos fue la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Se me perdió aquí, perdón. Nabó, exacto, la palabra nabó. Ahora es tebuná, que es sabiduría y prudencia, sabiduría e inteligencia. Cuando nosotros, el Señor nos produce, nos da sabiduría e inteligencia, vamos a tener un espíritu prudente, como Salomón lo tuvo por mucho tiempo hasta que se dejó guiar, perdió el temor a Dios. Sí. No. Inteligencia. Discernimiento es un don de Dios. Esto es algo producido por el Espíritu de Dios para que tú puedas desarrollar, como dice aquí en Salomón, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Y para qué Dios le dio tebuná? Para que pudiera gobernar, para que tuviera buenos juicios y tomar buenas decisiones. O sea, en este caso, la palabra tebuná es inteligencia. Le dio primero nabó, ¿verdad? Exacto. Y inteligencia, exactamente. Todo esto lleva a un espíritu prudente. Ahora, vayamos ahora a Ezequiel capítulo 28, 44, perdón. Ezequiel 28, 4 dice, aquí también es la palabra tebuná, inteligencia. Con tu sabiduría y con tu prudencia, le está diciendo el Espíritu de Dios a Ezequiel, has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Aquí la palabra prudencia es también inteligencia. Así que vemos dos versículos, el de Salomón y el de Ezequiel. Sabiduría y con tu prudencia, o sea, con tu inteligencia. Porque la palabra original aquí en Ezequiel es tebuná. Has acumulado riqueza, o sea, la prudencia aquí está en similitud a un espíritu prudente. Seguro, en Colosenses 1, Colosenses 1:9. Ven para que lo leas, para que se oiga grabar. Exacto. En Colosenses 1:9 dice así, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando buenos frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es completico para nosotros en el Nuevo Testamento. Qué lindo. Yo creo que lo tengo por ahí. En el Nuevo Testamento veremos al apóstol Pablo ahora a usar este par de palabras como una necesidad que los creyentes deben de buscar en sus vidas. Fíjate, es una decisión que nosotros, como hijos de Dios, maduros y con espíritu ferviente, dado por el Espíritu de Dios y por la palabra que mora en nosotros, aquí Pablo está diciendo que nosotros tenemos una necesidad. Necesidad. En el Antiguo Testamento, Dios dio eso a Salomón y le habló a Ezequiel. Pero ahora nosotros en el Nuevo Testamento tenemos una necesidad de poder buscar en nuestras vidas esta virtud del espíritu prudente. Y dice, leamos Efesios capítulo 1 del 7 al 8, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para nosotros
en toda sabiduría e inteligencia. Vuelve a decir lo mismo que le dijo allá a Salomón. Y en este caso, esta inteligencia es nada más y nada menos que prudencia. Esta inteligencia no es más que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas, buscar en nuestras vidas prudencia. Es lo que quiere decir aquí Pablo. Es maravilloso saber que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder caminar como verdaderos hijos de Dios. Un espíritu prudente es un espíritu que tiene sabiduría. Un espíritu prudente es un espíritu que tiene inteligencia. ¡Wow! ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Y dice aquí Pablo que nosotros, por el perdón y la redención y el perdón de pecados, y porque por la riqueza de la gracia del Señor, Él nos hizo sobreabundar para que nosotros estuviéramos en toda sabiduría e inteligencia. Aquí la palabra sabiduría es traducida en el griego como Sofía, S-O-P-H-I-A, y entendimiento o prudencia como fonesis. Eso yo todo se los voy a dar, pero eso no es tan importante. Lo más importante es coger el sentido de lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que como creyentes buscar en nuestras vidas todas estas buenas cosas que Dios nos ha dado, como dice Efesios, por su redención, por su sangre y por el perdón de nuestros pecados. Él quiere que nosotros sobreabundemos. Fíjate que dice, no es que tengas, sino que sobreabunde. No es solamente que tengas, sino que sobreabunde. Y ya, porque ya Él te lo dio, pero ¿y cómo sobreabunda? Cuando tú diligentemente comienzas a buscar en tener sabiduría e inteligencia espiritual. Él te da, pero dice sobreabunde. No es que te quedes con un poquito de la porción que es dada, sino es que tú tengas diligentemente que buscar que eso que ya te ha dado sobreabunde en ti. Multiplicar, sobreabundar, buscar diligentemente que sea en nosotros desarrollado esa sabiduría y esa prudencia y ese entendimiento de las cosas de Dios, porque cuando tenemos esto, lo tenemos todo. Podemos tener cualquier situación en nuestras vidas, pueden pasar muchas situaciones, pero si sobreabunda en nosotros la sabiduría y la inteligencia espiritual, vamos a ser capaces de sobreponer todo lo que puede venir contra nosotros. Entonces es mejor ser prudente, es mejor tener sabiduría de Dios y buscarla, porque dice que tiene que sobreabundar. O sea, tienes tú que diligentemente, como dice capítulo 12, 11 de Romanos, diligentemente y no perezoso buscar que sobreabunde en ti este espíritu de prudencia, que no es más que espíritu de sabiduría, de inteligencia, de paciencia. Wow. Algunos versículos en el Nuevo Testamento vamos a hablar también ahora. Voy a leer esto rápido. Dice, sabiduría, que es en el Nuevo Testamento, Sofía, es la característica de utilizar inteligencia o prudencia. Fonesis es inteligencia, prudencia y comprensión, la capacidad para el pensamiento racional, o sea, te toca a ti racionar, o sea, funcionar, poner a funcionar tu mente, que es parte de tu alma. El proceso de usar la mente para considerar algo cuidadosamente y experiencias con sentido común y discernimiento. O sea, no sé cómo pronunciar eso, fonesis, es inteligencia, prudencia y comprensión. Es la capacidad racional que tú tienes para usar tu mente en algo cuidadosamente, con experiencia y con sentido común y discernimiento. Todo eso viene con un espíritu de prudencia. Romanos 12.
que es vuestro culto racional. Están leyendo Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, algunos versículos bíblicos en el Nuevo Testamento encontramos también cómo Jesús mismo habló de este espíritu de prudencia. Y vamos a encontrarlo en Mateo capítulo 7, versículo 24, que dice, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras que habla Dios a través de su espíritu y las hace. Entonces, espérate, acá en Efesios te está diciendo que tú tienes que sobreabundar en esto que ya Dios te dio, o sea, tener diligencia para poder desarrollar más la prudencia y la sabiduría y la inteligencia. Ahora aquí en Mateo 7:24 dice que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, o sea, ahora te toca a ti ponerlas por obra. Lo que está hablando Jesús en Mateo 7:24. Lo compararé, oye lo que dice, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que si tú oyes la palabra de Dios, cualquier aspecto de Dios, cualquier enseñanza de Dios, que sea de acuerdo a la palabra, no cualquiera que oigas por ahí, sino las que vayan alineadas con la palabra de Dios, y no la pones y no las hace, no eres una persona prudente, ni estás edificando tu casa sobre la roca. Así que un espíritu prudente es aquel que oye la palabra y la hace. Entonces dice que Jesús mismo te va a decir, te he comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Wow. Vamos a ver unas cuantas palabras de Jesús. Mateo 10:16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Aquí está hablando ahora que nosotros como hijos de Dios estamos en un lugar donde nos consideran medio que están los lobos para podernos comer. Pero dice aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, o sea, inteligencia, ¿qué más? Sabiduría, cautela. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué palabra más importante para nosotros tenerla en cuenta cuando vayamos a evangelizar, cuando le hablemos a una persona que es un lobo? Jesús lo compara con lobos. Wow. Jesús compara a aquel que está en el mundo como un lobo y nosotros somos ovejas, o sea, que tienen la capacidad hasta de comernos si nosotros no somos, como dice aquí, inteligente, cauteloso, porque eso es prudente. ¿Qué más? Con sabiduría, como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué palabra más importante para poder tener en cuenta cuando vayamos a predicar al mundo que está lleno de lobos? Porque te van a querer comer. Por eso es necesario tener un espíritu prudente, un espíritu de inteligencia, un espíritu con cautela, un espíritu que nos lleve a desarrollar la palabra de Dios como Dios quiere que salga de nuestra boca. No puede salir cualquier cosa de nuestra boca, hermano. Cuando vayamos al mundo a predicar a los lobos, nosotros tenemos que hacer, como nos dice Jesús, prudentes, con espíritu de sabiduría. ¿Y qué más? Con espíritu de temuná, de inteligencia, con espíritu de nabó, de comprensión y de cautela. Vayamos a otro versículo. Así que el primero fue, si oyes la voz y si oyes la palabra y no la haces, no te considero como un hombre prudente, porque estás echando por la borda, estás botando la palabra que yo te estoy dando.
El segundo es, si vas a evangelizar y en el medio de un mundo lleno de lobos y tú siendo una ovejita, tienes que ir con el espíritu de prudencia, de inteligencia, de temuná, de Nabó. Ay Dios, cuántas cosas. Ahora vayamos a Mateo 24:45 y dice, ahora vamos a ver, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Wow. Vayamos allá un momentico, al Mateo 24, para leer todo el contexto. Mateo 24. 24:45, pero vamos a leer un poquitico más arriba. Wow, aquí está hablando de la segunda venida, estaban hablando de la venida del Hijo del Hombre. En el 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está hablando del rapto, porque el Hijo del Hombre, la segunda venida, sí vamos a saber. ¿Por qué sabemos que está hablando del rapto aquí? Porque dice que la hora que no pensáis. Porque si estuviera hablando de la segunda venida, no del rapto, de la segunda venida, nosotros vamos a saber qué tiempo, o nosotros no, porque no vamos a estar aquí, pero en ese tiempo se va a saber que después de los 7 años de tribulación, Él vendrá. Pero aquí dice, a la hora que no pensáis, o sea, está hablando del rapto de la iglesia, porque no sabemos el día ni la hora. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? El siervo que tuvo inteligencia, el siervo que fue cauteloso, el siervo que tuvo la capacidad de poder entender espiritualmente lo que está aconteciendo. Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Aquí está hablando de los siervos que alimentan la grey. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Está hablando del siervo que está puesto por el Señor para alimentar a la grey, para enseñar, para alimentar. Dice, bienaventurado aquel siervo. Como hemos visto ya 2 siervos que se han ido a la presencia del Señor predicando el evangelio. Uno en Brasil y otro en Venezuela. A ese siervo esta palabra es aplicada porque dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor, o sea, su Señor vino para ellos. Su Señor vino para ellos. Ya vino para ellos. Dice que los encontró haciendo así. Así que esto es un siervo prudente, un siervo en el cual la luz del Espíritu alumbraba, donde la humildad de la mente, la paz del evangelio, la combinación del temor de Dios, de la humildad, de la dependencia de Dios, los cataloga el Señor como un siervo prudente. Qué lindo. Ahora vayamos a Mateo 25, 2 y 4. Ustedes saben qué es esto. Esto es las parábolas de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Y por qué eran prudentes? Porque velaban, porque tenían inteligencia espiritual, porque tenían cautela espiritual y porque tenían, ¿qué más? Lo que me dijiste ahorita. Sabiduría espiritual. Claro. Exactamente, tenían un espíritu prudente porque tenían comunión, porque tenían cautela de la palabra de Dios, porque tenía cautela de los tiempos, porque tenía cautela de su vida, de no desperdiciar lo que Dios nos ha dado, ni gastar el aceite en cosas vanas, sino guardar el aceite para cuando nuestro novio venga, tengamos la lámpara encendida. Porque el aceite es la vida espiritual de nosotros.
la presencia del Espíritu de nosotros. Por eso es que yo di una enseñanza ahora en esta serie del Espíritu de cómo nosotros nos podemos menguar nuestro poder espiritual. Y habían aquí 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Las insensatas tomaron su lámpara y no tomaron consigo aceite, no alimentaron la presencia del Espíritu que ya estaba en ellos, no le dieron fuego, no tuvieron un espíritu ferviente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 11. Fueron insensatas, fueron imprudentes, no buscaron de la presencia de Dios, cualquier cosa la sacaba de buscar de la presencia de Dios. Sin embargo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, tuvieron aquello de buscar de la presencia del Señor para tener sus lámparas encendidas. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 10, 15 y 16 dice, como a prudente os hablo. Y mira lo que dice Pablo. Vayamos, busquémoslo en la Biblia. Yo lo tengo aquí, pero 1 Corintios 10, llegará un día en que habrá comezón de oír, pero no habrá palabra. Estamos en camino. Capítulo 10, versículo 15 y 16 dice, por tanto, vamos a empezar en el 4. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Perdón, 14, sí. Y la idolatría. Espérate. Huir de la idolatría. Y hay mucha idolatría. Idolatría contigo mismo. Yo soy primero antes que Dios. Ahí no hay temor de Dios. Es mi satisfacción antes que la presencia de Dios, antes que Dios en mi vida. Eso es idolatría. Tienes idolatría contigo mismo muchas veces. A veces nos ponemos nosotros primero. Y todo lo que pone primero antes de Dios es idolatría. Ponemos a la familia primero, ponemos nuestro trabajo primero. No es que, miren hermano, no es que sea condenación, pero hay que hablar la verdad. Si nosotros nuestra vida comúnmente ponemos cosas primero que a Dios, a veces pasan cosas, pero tenemos que ser bien prudentes. Porque entonces no vamos a tener nuestras lámparas encendidas. Vamos a ser como las insensatas. La idolatría es todo lo que pones primero que Dios. Tu trabajo, tu vida, tus hijos, todo lo que nos entretiene en este mundo. Hay que pagar un precio, hay que pagar. Nosotros no pagamos ningún precio en este país. Pero las iglesias perseguidas, en donde hay persecución y donde te cortan la cabeza y donde te matan a tus hijos y donde te queman tus casas y donde queman las iglesias, ahí sí hay que pagar un precio. Aquí nosotros no pagamos precio ninguno. Aquí nosotros más bien nos acomodamos a lo que queremos y ponemos las cosas primero antes que Dios. Por eso es que dice aquí, comenzando, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huye de la idolatría. No ponga tus cosas, tus conceptos, tus preceptos primero que a Dios. Dice, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Discierne la cruz, es lo que está diciendo aquí Pablo. No seas insensato. Primeramente, huye de la idolatría y discierne lo que pasó en la cruz. Discierne el sacrificio de Cristo en la cruz. No seas insensato. Mantén frente de ti, como escribían los hebreos, los mandamientos y todos en las puertas de su casa. Mantén en medio de ti el sacrificio de Cristo en la cruz.
Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensato os hablo. ¿Por qué? Porque supuestamente nosotros ya debemos tener un espíritu prudente de sensatez, no de insensatez. Wow. Discierne el sacrificio de Cristo para que nada te saque del camino. Estos son todos estos versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver consecuencias de no ser prudente. Si nuestro espíritu no es prudente, a menudo nuestras acciones perderán el control. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que si no tenemos un espíritu prudente, perderemos el control de nuestras acciones. Y a veces vamos a hablar y vamos a herir y vamos a... No, hermano, tenemos que ser prudentes hasta en nuestro hablar, hasta en nuestra exhortación, hasta en nuestra disciplina o las palabras que Dios use tiene que ser con prudencia. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Cambia de conducta según sus principios para vivir según sus emociones. Esta es una persona que no es prudente. El hombre iracundo, Proverbios 15, 18, promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ver también Proverbios 14, 29 que dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, es grande en prudencia. El que no se aira rápidamente por cualquier situación, explota. Esa persona tiene un espíritu de prudencia, tiene una virtud de prudencia del Espíritu de Dios. Así que debemos sobreabundar en esto, como dice la palabra. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahora, hay una pregunta que quiero hacer. ¿Cómo surge la prudencia? Primeramente sabemos que es una virtud del Espíritu que a medida que nosotros la vamos desarrollando, vamos adquiriendo inteligencia, cautela en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, inteligencia. ¿Cómo surge la prudencia? ¿Cómo podemos trabajar para que la prudencia more en todos nuestros aspectos? Como dijo aquí en el versículo que leímos, que sobreabunde esto en nosotros, como leímos en Efesios capítulo 1. Bueno, primeramente fijando los ojos en Jesús y buscando en Él la sabiduría necesaria para cada momento. ¿Y cómo es que podemos hacer eso? A través de su palabra. Eso es, mientras más palabras tenemos, más sabiduría tenemos para cualquier momento que venga en nuestra vida, porque los momentos van a llegar, las situaciones van a llegar, pero si nosotros ponemos los ojos en Jesús y acumulamos palabra dentro de nosotros y sobreabunda, como dijo aquí Efesios 1, 8, sobreabunda, vamos a tener sabiduría e inteligencia, vamos a ser prudentes. Así que como surge una relación personal con Dios que hace que fluya a través de nosotros, adornando todo lo que hace o dice. Es así como lleva bendición y ánimo a los que se encuentran en su camino. ¿Cómo surge la prudencia? Cuando le pedimos a Dios sabiduría e inteligencia para cada día. Cuando reconocemos la gracia de Dios, cuando expresamos su sabiduría a través de cada circunstancia de nuestras vidas. Cuando dedicamos tiempo para presentar un corazón al Señor en humildad, reconociendo nuestras limitaciones y aquellas cosas a las cuales nosotros nos tenemos que despojar. Cuando practicamos el silencio y la reflexión, cuando las circunstancias eternas le obligan a hablar o a reaccionar. ¿Ok? Cuando practicamos el silencio, a veces tenemos que callarnos. Un momento, por favor.
en verdad Cristo es nuestro modelo. Y no es porque esté enteramente, o sea, cambiada, porque todos tenemos un proceso, pero yo era una persona realmente bien contestona y todavía el Señor trabaja en uno. Pero yo leí Isaías 53, porque leí un día en la Biblia que nosotros somos a imagen y semejanza de Jesucristo. Y una cosa que dice allí es que Jesús caminó en camino a la cruz y le estaban haciendo todo tipo de cosas horrendas. Y por cada cosa que le hacían a él, ganaba para nosotros algo. Y entre las cosas decía, pero no abrió su boca. Y yo dije, en realidad tenemos que callarnos, porque el callarse tiene recompensa. Y también yo pienso que la prudencia viene también, como dice Proverbios 3, que nosotros no podemos ser sabios en nuestras propias opiniones, que tenemos que valorar lo que los demás a veces nos dicen a nosotros y analizar, como dice, nosotros tenemos que probar los espíritus y saber si son de Dios o no. O sea, a través de lo que escuchamos, tenemos que darnos cuenta espiritualmente si es realmente de Dios o si no es realmente de Dios. Y ahí está la palabra es el principio de vida para todos nosotros, en el cual tenemos que basarnos en todo momento. Y yo los exhorto al que me esté escuchando que cuando le vayan a leer un versículo bíblico, no ande demasiado apurado, sino que se detenga y que le escuche, porque escuchar la palabra tiene recompensa. Amén, amén, hermana. Entonces, ¿cómo surge la prudencia? Por todo esto que hablamos ahora. Ser prudente nos mantiene en el camino del Señor y no nos deja desviarnos. Constantemente tenemos que hacer a un lado el fervor emocional, los deseos ardientes, la confusión de la mente. En lugar de eso, debemos detenernos a examinar las situaciones con un espíritu prudente. Si actuamos cuando nuestra alma está exaltada, vamos a fracasar, porque posiblemente no vamos a hacer la voluntad de Dios. Así que es necesario que tengamos cautela en todo lo que hagamos. Y eso es un espíritu prudente, de inteligencia y de sabiduría. Ahora, veamos un ejemplo bíblico, ya termino con esto, pero fue un ejemplo bíblico muy lindo, el cual yo disfruté en una de las series bíblicas que estábamos viendo de la vida de David. Y el ejemplo bíblico es Abigail. Abigail es un excelente ejemplo de persona sabia cuyo espíritu prudente aplacó una situación conflictiva. Primera de Samuel, versículo 25, versículo 3, dice, Abigail era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero su marido Nabal era duro y de malas obras. Nabal trataba a David y a sus hombres con rudeza y falta de respeto, y David estaba empeñado en derramar sangre. Sin que su marido lo supiera, Abigail concertó una cita con David con humildad y calma. Le persuadió de que no hiciera daño a Nabal. Después David bendijo a Abigail por su excelente discernimiento y por impedirle llevar a cabo la venganza con sus manos propias. Esto está en 1 de Samuel 25, del 32 al 34. Abigail es un puro ejemplo de tener un espíritu de prudencia, el cual aplacó la ira de venganza de David contra Nabal. Nabal no se lo merecía porque era malvado, era necio, era malvado, a lo mejor hasta la maltrataba, a lo mejor no era un buen marido, pero ella tenía un espíritu de prudencia porque tenía, como estudiamos ahorita aquí, fijos los ojos en la palabra de Dios. En ese momento no estaba Jesús, pero estaba el Espíritu de Dios morando también. Tenía un control absoluto de sus pensamientos. Era un espíritu prudente porque tenía cautela, inteligencia y sabiduría. No importa cuánto caos nos rodee, no vamos a perder la calma y la paz interior, porque esto es la demostración de un espíritu prudente. Aunque se desplome una montaña frente a nosotros, no perdamos la calma. Esto no se logra mediante la meditación, sino por la confianza que los creyentes tienen en la revelación del Espíritu Santo,
que se acerca cada día más y nos acercamos cada día más a través del Espíritu Santo a la naturaleza y a ser como Cristo en todas las cosas, restringiendo nuestros impulsos almáticos. Hay que restringirlo porque si nos dejamos llevar por nuestra alma, vamos al fracaso. Esto impide que nuestra alma sea controlada por el Espíritu. Se debe ser ferviente en la obra del Señor, sí, tener un espíritu ferviente, pero solamente para la obra del Señor. Pero también debe mantenerse una actitud prudente y calmada a llevar a cabo la obra del Señor. La belleza y la prudencia, trae a la vida belleza y paz. Y los dejo con el último versículo. Vayamos todos y busquémoslo. Proverbios capítulo 3, versículos 21 y 22. Sí. Hijo mío, qué lindo. Cuando Dios nos llama, hijo mío, no todos son sus hijos. Conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Te serán fuente de vida y te adornarán como un collar. Qué bello. Dios me los bendiga. Espero que cualquier persona que vea esta enseñanza pueda entender lo que es tener un espíritu prudente, un espíritu de inteligencia, un espíritu de cautela, un espíritu de paz, una mente completamente controlada por el poder del Espíritu Santo, el cual traerá mucha bendición a la vida de usted y a los que le rodean. Porque cuando somos capaces de calmar una tempestad en el medio de una situación, por el espíritu de prudencia que mora en nosotros a través de lo que dijo Pablo, que sobreabunde en nosotros, tenemos que trabajar para que ese espíritu de prudencia sea el que controle nuestras vidas en todas las circunstancias. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.